Chicos, buen día. Para mí un gusto volverlos a saludar. El día de hoy vamos con nuestra quinta clase virtual de lo que es enfermería. Nuestro tema será el IMC, que significa índice de masa corporal. Veamos. El concepto de índice de masa corporal es un número que se calcula con base al peso y talla, o sea, la estatura de la persona. Este nos va a ayudar para saber el nivel de masa corporal que está manejando la persona. Y también nos va a indicar si la persona está en un sobrepeso o está en un peso normal. Dice, ¿para qué sirve? Para la mayoría de las personas, el IMC es un indicador confiable de la gordura y se usa para identificar las categorías de peso que lo pueden llevar a probables problemas de salud. Era lo que les decía. Nos va a servir para calcular si la persona está en un peso normal o en un sobrepeso. Dice, para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. O sea, este sistema se utiliza especialmente en los adultos, siempre y cuando se realice de una forma adecuada. Para realizar este cálculo necesitamos una fórmula. Y esta fórmula es, aquí tenemos fórmula de IMC, como lo vamos a identificar, y es peso dividido estatura por estatura. Siempre esto es parte de lo que son los signos vitales, ¿verdad? Cuando una persona va a una consulta médica, siempre se le toma el peso, la talla y pues su presión arterial, su frecuencia cardíaca, ¿verdad? Temperatura. Entonces ahí es donde vamos a realizar esta fórmula para ver cómo está el índice de masa corporal, para que el médico entonces pueda ya dar un diagnóstico. Si la persona está en un sobrepeso, pues definitivamente le va a dar una dieta que le va a ayudar para mejorar su salud. Ahora vamos a ver cómo se utiliza esta fórmula. Aquí tenemos una tabla para calcular en qué nivel nos encontramos. Tenemos el valor de índice de masa corporal y el rango. Si el índice de masa corporal es mayor que 16, menor que 16, estamos en una delgadez severa, es decir, en una desnutrición. Si el valor es de 16 a 16.99, estamos en delgadez moderada. Podemos decir, esa persona pues está baja de peso, ¿verdad? Si estamos en 17 a 18.49, en una delgadez aceptable. Hay personas que de por sí no quieren estar gordas, ¿verdad? Entonces a veces se someten a dietas muy rigurosas y eso pues los hace no estar en su nivel normal de peso. Que en un nivel normal de peso, el índice de masa corporal es entre 18.5 y 24.99. Cuando este nivel o este índice de masa corporal inicia de 25 a 34.99, ya iniciamos con un sobrepeso. Cuando está de 30 a 34.99, estamos en una obesidad tipo 1, ¿verdad? Si estamos entre 35 a 40, en una obesidad tipo 2, de 40 a 49.99, obesidad tipo 3, o ya sea una obesidad mórbida, que estos tipos de obesidad ya son bastante delicados, ¿verdad? Porque ponen en riesgo la salud del paciente. Y si es mayor que 50, estamos hablando de una obesidad tipo 4 o una obesidad extrema, ¿verdad? Son aquellas personas que ya a veces son llevadas ya a un hospital, ¿verdad? Que a veces le realizan el bypass, ¿verdad? Que es una cirugía donde
hace más pequeño el estómago para que la persona pueda comer menos y pues se someten a tratamientos muy rigurosos. Ahora vamos a realizar un ejemplo, ya poniendo en práctica nuestra fórmula, ¿verdad? Dice calcular el IMC de una persona cuyo peso es de 158 libras y con una talla de 1.62 metros. En esta fórmula, lo primero es que se trabaja en kilos. Entonces tenemos que convertir las libras, que son 158 libras, a kilos. Entonces esto lo vamos a dividir dentro de 2.2, que es el valor de kilos por libra, ¿verdad? Y la altura, ¿verdad? Que es 1.62 por 1.62, ya que nuestra fórmula es, peso dividido altura al cuadrado. Esta sería nuestra fórmula de índice de masa corporal. Entonces aquí tenemos que el peso son 158 libras, pero como lo vamos a convertir a kilos, entonces lo dividimos dentro de 2.2 y la altura la vamos a multiplicar por la altura. Entonces esto nos da 71.81 kilos y 1.62 por 1.62 nos da 2.62. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Vamos a realizar una división y nos da 27.40. Esto es nuestro índice de masa corporal. Ahí ya podemos ir a nuestra tabla y vemos en qué nivel se encuentra. Tenemos 27.40, entonces estamos en este rango. Entre 25 a 34.99, entonces quiere decir que esta persona se encuentra en sobrepeso, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos el informe al médico, entonces vamos a decir que nuestro paciente está en un peso de 71.81 kilos, o si él nos dice en libras, ¿verdad? Vamos a poner 158 y colocamos, ya no vamos a colocar todo este montón de datos, sino que solamente colocamos que su índice de masa corporal son 27.40. Aquí sí vamos a utilizar los decimales. Vamos con el segundo. Dice calcular el índice de masa corporal de una persona cuyo peso es 95 libras. Recordemos que tenemos que dividir dentro de 2.2, que son los kilos, ¿verdad? Y 1.70 por 1.70. Entonces, esto es igual. En el peso serían 43.18 y 1.70 por 1.70 son 2.89. Entonces esto lo dividimos y nos da 14.94. Recordemos que si esta persona, si el índice de masa corporal es menor a 16, entonces esta persona está en una delgadez severa.
Es una persona que está desnutrida. ¿Por qué razón? Porque si vemos 1.70 es una persona alta, ¿verdad? Y para una persona alta pesar 95 libras es porque está desnutrida, ¿verdad? Entonces, según nuestro índice de masa corporal, ¿verdad? Entonces ya esta persona necesitaría un tratamiento especial para poder aumentar su peso y llevarlo a su peso según su altura, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Dice calcular el índice de masa corporal de una persona cuyo peso es de 230 libras. Entonces lo dividimos en 2.2 y una talla de 180, o sea 1.80 metros. Entonces eso lo multiplicamos por 1.80. Okay. Y nos vamos a dar un resultado en el peso de 104.5 kilos y en la altura 3.24. Eso lo vamos a dividir y nos da 32.25. El total de índice de masa corporal. Entonces, ahí vemos que esta persona está en un sobrepeso. Si nos vamos a nuestra tabla, entonces ahí vamos a ver que está 32.25. Estamos hablando de 30 en nuestra tabla de 30, 34.9. Está en una obesidad tipo 1, ¿verdad? ¿Por qué tipo 1? Porque si vemos la altura, ¿verdad? Es 1,80 m. Es una persona alta, pero en un peso alto. Entonces, es muy importante ver ese balance, ¿verdad? Tanto la estatura como el peso. Porque a veces la persona es muy bajita y tiene mucho peso, ¿verdad? Entonces ahí es donde se empiezan a dar las obesidades ya de segundo y tercer grado. Cuando la persona es alta y así como que con un poquito más de peso, a veces eso compensa, ayuda un poco la altura, ¿verdad? Pero sí es importante conocer el índice de masa corporal para poder estar en un peso adecuado, ¿verdad? A nuestra estatura, a nuestra edad, ¿verdad? Como si bien sabemos, a veces en las personas mayores, ¿verdad? Es importante que ellos se mantengan en un nivel de peso, ¿verdad? Puesto que a veces la elevación del peso les trae consecuencias a veces de presión alta, de diabetes, ¿verdad? Y pues ahora vamos a ir con una pequeña tarea. Dice sacar el IMC de 5 personas y comparar el resultado en la tabla para saber en qué nivel de IMC se encuentra. Ahorita pues quizás se les va a dificultar un poquito, pero más o menos casi todos sabemos en qué nivel de peso nos encontramos, ¿verdad? Y la mayoría pues sabemos más o menos nuestra estatura. Si no, pues es fácil conseguir 1 metro, lo colocamos en la pared y pues ya podemos sacar la estatura de la persona. Pero sí es importante que hagan esto, ¿verdad? Con las personas de su casa, especialmente con los adultos, ¿verdad? Ya que estamos trabajando con adultos, ¿verdad? Para saber y pues cuando nos veamos vamos a ver esos resultados, ¿verdad? Y es importante pues como les decía, saber si estamos en un peso más o menos ideal, ¿verdad? O estamos en sobrepeso para tomar ya ciertos cuidados y ciertas precauciones, ¿verdad? Entonces, esto también, como les repito, es parte de los signos vitales. Ahorita en estos días vamos a estar viendo lo que es signos vitales, ¿verdad? Y
pues la práctica la vamos a tener cuando ya estemos aquí todos reunidos. Y no olviden la teoría que se les está dando, ¿verdad? Es importante que la sepan de memoria, ¿verdad? Porque eso es lo que vamos a poner en práctica, ¿verdad? Si ustedes no se aprenden cómo sacar el índice de masa corporal, pues obviamente en el momento que les toque hacerlo, pues no van a saber, ¿verdad? Si no se saben las fórmulas, ¿verdad? Cómo calcular, cómo sacar los porcentajes, ¿verdad? Entonces es importante que pongan atención en esto, chicos. Entonces espero verlos en una próxima, que tengan un buen día y a cuidarse, ¿verdad? Esperamos pronto podernos ver todos en este lugar.